Primera de Juan, capítulo número 5. Tenemos como título ahí, la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Todos los seres humanos desean encontrar o tener felicidad en su vida, tener éxito en sus vidas. Nadie empieza nunca ningún trabajo, ni ningún matrimonio, ni ningunos estudios esperando fracasar. Nadie lo empieza para fracasar. En este capítulo vamos a ver que Dios nos habla de victoria. La victoria del Señor, la victoria de Dios y la vida victoriosa que pueden vivir aquellos que conocen, que aman y que siguen al Señor. Hemos hablado de que Primera de Juan nos da unas claras marcas de lo que es un hijo de Dios. En Primera de Juan, todo el tiempo que hemos estado estudiando hasta el capítulo 4, y hoy empezamos el jueves, pero yo creo que era muy adecuado traer esta victoria y predicarla en este día domingo, este día de victoria, porque la resurrección es un clamor de victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver esas marcas auténticas del Hijo de Dios que vemos en estos. Vamos a ver los 5 primeros versículos. Dice así, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nike es la palabra vencer. Nike, dicho literalmente. Nike era la diosa griega de la victoria. Y todos vemos aquí que el apóstol Pablo utiliza esa palabra Nike en varias ocasiones para hacernos ver y resaltar que la victoria está en Jesucristo, está en el Señor. Este capítulo nos habla de victoria, pero también eso significa que hay lucha y significa que hay una vida espiritual y una lucha que tiene que mantener. Cada cristiano y el cuerpo de Cristo, la iglesia, está puesta en este mundo para luchar. Luchar por la fe que fue una vez dada a los santos. Luchar por mantener la sana doctrina de la palabra de Dios. Luchar con mansedumbre y reverencia para exponer ante el mundo de todo aquel que demande de la fe que hay en cada uno de nosotros. Y en Cristo tenemos la victoria segura. Ahora, aquí vemos realmente unas marcas que probarán la autenticidad de aquel que tiene fe, que dice tener fe. Si tienes la fe correcta y si de verdad ha ocurrido en tu vida la transformación que solo Dios puede obrar. Pero antes vamos al Señor en oración. Oraremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te doy por tu palabra preciosa y perfecta.
Tu palabra justa y adecuada para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tenemos aquí una carta de amor, mandada y enviada a cada alma que reconoce y sabe que tiene necesidad del perdón, de la reconciliación, de la redención y de esa comunión constante que solo se puede tener en Jesucristo, Señor. Gracias por tu palabra preciosa que nos ha sido revelada, ha sido preservada y ha llegado hasta nuestras manos, Señor, por tu misericordia. Hoy pido que aquí, este pequeño grupo que se reúne en tu nombre, atendamos, Señor, a la obra poderosa que solo tu Espíritu Santo puede hacer en nuestros corazones. Enséñanos, Señor, y muéstranos para que nuestra vida se caracterice por una vida victoriosa en Cristo. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Tenemos aquí Nai y Nikao, que habla de alcanzar victoria. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y no es cualquier fe. Fe no es un sentimiento. Fe no es unas palabras que se expresan. Fe es la obra de Dios en nosotros, que hay una gran diferencia. Nos solemos atribuir a nosotros nuestra condición de buenas personas porque nosotros, en el fondo, hemos querido ser así. Y la realidad es que sin la obra del Señor Jesucristo, nosotros estamos perdidos. Para lo único que servimos, y es fuerte decirlo, es para combustible para el infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Y si cada uno con cada un pecado que cometiera fuera a la muerte, pues nos faltaría posibilidades de salir de uno para entrar en otro. No tenemos salvación en nosotros mismos. Necesitamos la obra del Señor. Para que tengas esta victoria, tienes que ser, en primer lugar, engendrado por Dios. Versículo número 1. En Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Engendrado por Dios. Esta palabra nacido, engendrado, en el griego gennao, es concebir, es nacer de nuevo. Es la misma palabra que vemos en otros sitios, nacer de nuevo. Y para tener la victoria de Dios, tenemos que pertenecer a la familia de Dios. Tú dices, yo quiero tener esa victoria que Dios me quiere dar. Y el Señor dice, pues entonces tienes que pertenecer a mi familia. Si tú quieres pertenecer al ejército, si tú quieres tener la victoria del ejército vencedor, tendrás que pertenecer al ejército. No es posible, como aquel hombre, 4 de julio precisamente, en la guerra de la independencia americana, aquel hombre que se puso la chaqueta de un ejército, el pantalón del otro ejército, la gorra del otro ejército y el pantalón de no sé de quién. Y iba mezclado de tal manera que cuando lo vieron, tú no eres ni de los vencedores ni de los ganadores. Tú eres, como decimos hoy en día, un chaquetero. Así que de ninguno eres realmente. Y así en ese sentido, Dios nos lo dice. Espiritualmente Dios nos lo dice. Juan, el evangelista, nos lo expresa en Juan capítulo 1, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios que cuando vino el Señor Jesucristo, vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos familia de Dios, hijo de Dios. Y ahí está la clave, pertenecer a la familia de Dios. Y pertenecer a la familia de Dios, si queréis ir conmigo a
Juan capítulo número 1, es muy importante porque el versículo 13 es crucialmente importante para entender el versículo 12. Dice en Juan capítulo 1, versículo 13, el 12 hemos dicho que le dio potestad para hacer, a los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad o autoridad o poder de ser hechos hijos de Dios. Pero escucha, no es obra de hombres, no es que yo he creído toda mi vida en Jesús, es que yo tengo una fe, y el Señor dice en el versículo 13, que estos hijos, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Cómo son engendrados? De Dios. De Dios. Así son engendrados. No nace el bebé porque él quiso nacer. Son su padre y su madre que decidieron tenerle. Y en última instancia Dios, por supuesto. Y espiritualmente es totalmente así. Es la obra de Dios en nuestros corazones que nos da el nuevo nacimiento, que nos engendra, que nos hace suyos. No es ni por sangre. Es que yo pertenezco, mi familia ha sido cristiana toda la vida y yo ahora he nacido cristiano. Dios dice no. Dios solo tiene hijos, no tiene nietos. ¿Lo hemos entendido? Dios tiene hijos, no tiene nietos. Y cada persona y cada niño tienes que enseñarle que aunque papá y mamá son cristianos, tú tienes que entregar tu vida a Cristo. No puede tomar el papá y la mamá la decisión por ti. Y es Cristo que tiene que hablar a tu corazón y tú tienes que recibirle. No es tampoco, dice la palabra de Dios, por la voluntad de la carne. El papá quiere que tú seas un cristiano. Y voy a hacer todo lo posible para que no vayas con nadie que no sea cristiano. El Señor dice, por mucho buen corazón, papá y mamá, que tú tienes, dobla tus rodillas para que sea Cristo quien toque tu corazón. Ora al Señor para que traiga esa alma a sus pies, a la cruz, y reciba la sangre, que es la única de Cristo, que es la única que le puede limpiar de todo pecado. Y nos dice la palabra de Dios, ni siquiera uno mismo. El niño dice, es que yo soy cristiano. ¿Y qué es Cristo para ti? El Señor, y ya está. ¿Y qué ha hecho Cristo? Y yo digo que a veces algunos no tienen las palabras adecuadas, pero aquí es la obra de gracia la que tiene que hacer Dios en el corazón y nosotros entregarnos en sus manos totalmente. Y así es. Dios es el Salvador. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es esa salvación que tenemos del Señor. Así que habla aquí de la obra milagrosa de Dios en el corazón. Pedro, en aquella ocasión que Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro en aquella ocasión contestó en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabéis lo que le respondió Jesús? Jesús le dijo, esto no es una habilidad intelectual tuya que tú has tenido, no es algo que de repente has descubierto, esto es la obra de Dios en tu corazón. Y le dice el Señor Jesucristo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La obra de Dios obrando en nuestros corazones. Cuando Dios toque tu corazón, recíbele, entrégate a Él y contéstale como aquellos grandes hombres de Dios en la palabra de Dios. Heme aquí, Señor.
habla porque tu siervo oye. Y es la reacción correcta a la palabra de Dios. Es una obra milagrosa de Dios que nosotros podamos confesar a Jesucristo y creamos de todo corazón en Él. Es la obra de Dios. ¿Has visto lo maravilloso que es cuando una persona entrega su alma a Cristo? Es la obra del Señor, del Espíritu Santo obrando. Él es el único que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, sensible y que oye la palabra de Dios. Es el único que puede sacar de la oscuridad y de la ceguera y traerte a la luz y darte vista para ver al Señor Jesucristo. Así que, ¿dónde empieza la vida cristiana? La vida cristiana empieza con el nuevo nacimiento. Así nos dice la palabra de Dios. Ahí en Primera de Juan, donde estábamos viendo antes, en el capítulo 5, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, que es Dios, entonces ama también al que ha sido engendrado por Dios. Es que y ahí dice, no dice todo aquel que nace, sino todo aquel que es nacido de Dios. Sin la obra de Dios no hay nuevo nacimiento. Así se lo explicó el Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Os acordáis de aquel hombre mayorcito llamado Nicodemo que vino de noche para hablar con el Señor Jesucristo, conocedor de las Escrituras? Pero a propósito, conocer las Escrituras nos salvan. ¿Es buenísimo conocer las Escrituras? Claro que sí, pero el conocimiento que llega a la mente y no transforma el corazón no sirve para nada más que para envanecer al ser humano. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo número 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quieres tener vida espiritual? Entrégate al Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios transforme tu corazón. Deja que la obra del Señor te haga una nueva criatura. De tal manera de que las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas en el Señor Jesucristo. Qué bueno es ver cómo el Señor le habló a este hombre y le hizo ver la gran necesidad que tenía de nacer de nuevo. Primero viene el nuevo nacimiento y luego viene la fe. Y esto es muy importante. Yo siempre he tenido fe. Si no has nacido de nuevo, en vano es tu fe. Vana es tu fe. Así que hay que entenderlo. Y yo siempre tengo esta ilustración y para mí yo creo que es una de las mejores. No la tenía y digo, voy a hacerlo, voy a ponerlo de todas maneras. Bueno, en primer igual, es lo mismo que un bebé. No puedes esperar nada de un bebé hasta que haya nacido. Las características de un bebé no las vas ni a oír, ni a sentir, ni a ver hasta que haya nacido. No oyes llorar a un bebé hasta que haya nacido. No ves a un bebé tener hambre hasta que haya nacido. Y todas esas características hasta que haya nacido. La ilustración de la Biblia que me gusta para esto es cuando Jesús resucitó a Lázaro. ¿Sabéis que Lázaro no podía responder al llamado de Dios hasta que tuviera la vida de Dios? Estaba ahí ya 4 días en el sepulcro y el Señor Jesucristo le llama. Y es el poder del Señor Jesucristo que le da la vida y entonces Él tiene la vida para responder al llamado de Dios. Así que ocurre simultáneamente, pero se necesita el nuevo nacimiento para responder al poder del Señor. Y ahí, de alguna manera,
quiero destacar la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano absoluto. Él decide en la obra de salvación. Ahora, tú y yo debemos de estar atentos y escuchar, porque tú tienes responsabilidad de responder cuando Dios llama. ¿Es la obra de Dios? Sí. ¿Es la obra del hombre? Sí. Pero es de Dios la salvación. Tú debes de responder a la salvación. Desde luego hay una gracia irresistible que no se puede de ninguna manera negar. Él salva al que Él llama, por supuesto. Pero nosotros debemos de estar atentos, de ser fieles, porque solo Dios es el que tiene la primera y la última palabra, y tú y yo somos instrumentos en sus manos para llevar esa primera y última palabra en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y el Señor quiere hallarnos fieles. Así que nos dice la palabra de Dios que así como un hijo se parece a sus padres, se espera que ahora aquel que ha engendrado, te ha engendrado a ti, tú te parezcas a tu Padre espiritual. Y esta es una obra maravillosa que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Un hijo espiritual se parece a su padre espiritual. Hay unas características y rasgos que deben de verse en cada uno de nosotros. Y es lo que Juan nos está describiendo, esos verdaderos rasgos del cristiano, esas marcas de un verdadero hijo de Dios. Y en Primera de Juan, toda esta carta de Primera de Juan es un test de paternidad. ¿Tu padre es Dios? Vamos a hacer un test, a ver si tu ADN corresponde con la paternidad de Dios. Y tiene cada una de las pruebas que nos muestra realmente estas características. Al mirarlo, nos vemos identificados con nuestro Padre, aunque todos sabemos que en mayor o menor medida fallamos. La primera característica de nuestro nuevo nacimiento, nos dice la palabra de Dios, es el amor. ¿Hay amor en tu corazón? ¿Has sido transformado por Dios? Nos dice en Primera de Juan, capítulo número 5. Primera de Juan, capítulo número 5. Dice el versículo 1. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Por qué tiene que amar el Hijo al Padre? Porque una de las características del Padre es que Dios es amor. Míralo en el capítulo 4, versículo 8. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Si de verdad has nacido de Dios, debes de tener la característica de Dios, del Padre. Dios es amor. ¿Es amor la característica de tu vida? ¿Se ve esa característica en tu vida? Necesitas el amor del Señor. Si no es algo que de verdad forma parte de tu vida, con más o menos grado. Yo sé que a veces fallamos porque seguimos teniendo la carne, pero es el deseo de tu corazón, es el anhelo de tu vida y es el fin, ser como Dios, ser como mi Padre, ser como Jesucristo. Dios es amor y todo hijo ama al que le engendró. ¿Puedes ver a un bebé como ama a su mamá? Es que la quiere con todo su corazón. He cogido bebé, lo coge su mamá. ¿Qué has hecho? No, es que soy la mamá. Es que el calor de la mamá, el tacto con la mamá, ¿es así tu relación con el Señor? Como una familia amamos a nuestros padres y a nuestros hermanos. Así nos enseña la palabra de Dios. El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
amo al Padre y amo a los hermanos, los otros hijos del Padre. Amas a tus padres y amas también a tus hermanos. Eso es lo natural. Pues se espera que eso sea igual o más espiritualmente en tu vida. Por supuesto, vemos muchos defectos en los seres humanos, que no hacemos lo que Dios ha hecho como natural, que el Hijo ame al Padre, que el Padre ame al Hijo. Por supuesto, porque la carne que tenemos se ha rebelado contra el Dios que es amor, por supuesto, y lo vemos cada vez más y oímos noticias que nos dejan, ¿cómo puede haberle hecho eso a sus hijos? Y nos llama la atención. Y el problema es el amor. ¿Y sabes qué? Que uno se ama más a sí mismo que a nada de este mundo. Y vemos el egoísmo aparecer a flor de piel. Pero Dios nos dice en su palabra, y Dios es amor, y nos habla de esa relación. Mira el capítulo 4, versículo 20. 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Yo no puedo ver a ese hermano, no le voy a perdonar ninguno. No me digas que amas a Dios. Yo puedo entender que hay ofensas que hacen daño, pero que tú estás dispuesta a decir yo amo a Dios pero no amo a mi hermano, Dios te dice, es mentira que tú me amas. Esta mañana estábamos en la escuela dominical diciendo, a veces no nos damos cuenta, pero el daño que Saulo estaba haciendo a la iglesia, indirectamente, pero al final directamente se lo estaba queriendo hacer a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, me estás persiguiendo y te estás equivocando, pero muy equivocado. ¿Que tú crees que odias a tu hermano y amas a Dios? Estás muy equivocado, muy equivocado. La característica de que tú perteneces a la familia de Dios es que Dios es amor y el amor de Dios mora en tu corazón y rebosa en tu vida. Aquel que vaya gritando en el coche, dando patadas, molestándose y, como he visto algunas madres, tirando las manos para atrás. Dios es amor. No quiere decir que no somos justos y tenemos que poner las cosas en su sitio, pero el amor de Dios debe de ser la característica de nuestra vida. Dice en 1 Juan 5:2, el siguiente versículo, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Dios dice, tú me amas a mí, pero odias a tus hermanos, entonces no me amas a mí. ¿Cómo puedes saber que yo amo a Dios? 5:2. Amo a los hermanos porque amo a Dios. Lo demuestro. ¿Te das cuenta cómo es como un círculo? Claro. ¿Cómo puedo saber que yo amo a Dios? Amando a mis hermanos. ¿Cómo puedo saber que yo amo a mis hermanos? Amando a Dios. Con todo mi corazón y con todas. ¿No os dais cuenta que en eso vemos la ley de Dios? Eso es la ley de Dios. La ley de Dios nos lo muestra en los 10 mandamientos. Vemos ahí. Y esto es muy importante. Si tú fallas en uno de los dos amores, amor a Dios y amor al prójimo, a tu hermano, entonces el otro es falso también. Si tú amas a uno, el otro también es verdad entonces en tu vida. Los 10 mandamientos, ¿te das cuenta? Es el resumen de los 10 mandamientos, es el amor, realmente. Amor a Dios, esos 4 primeros mandamientos. ¿Cómo amo a Dios? No tengo ningún Dios mayor que tú en mi vida. No tengo ningún otro Dios. No tendrás dioses ajenos. Tú eres mi Dios. La televisión no es mi Dios. El ordenador no es mi Dios. La palabra de Dios es una prioridad porque a Dios le agrada y me la ha dado.
y no la dejo en tercero y cuarto lugar, o me duermo un día o 2 días o una semana sin ni mirar la palabra de Dios. Me parece que tu amor a Dios es un poquito deficiente, muy deficiente. No tendrás otros dioses. El segundo dice, no hacer imágenes, ni adorarlas. ¿Hay algo en tu vida que tú pones en primer lugar antes que Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tu boca rebosa amor de Dios. Tu boca habla del amor de Dios. No dice tacos, no toma el nombre de Dios en vano. No se enfada ni con el prójimo, porque el Señor Jesucristo dice, ¿cómo qué? Cualquiera que llama necio a su hermano, que ha sido creado por Dios igual que tú, a imagen de Dios es Él, estás hablando mal de la criatura de Dios, por lo tanto estás hablando mal del creador de esa criatura. Y luego, guarda el día del Señor. Esos son los 4 primeros versículos, los 4 primeros mandamientos que nos hablan de ese amor a Dios. Señor, voy a ser leal en ese amor a ti. Ese día que tú me has dicho que lo aparte para ti, lo voy a guardar para ti. Te voy a ser leal. Mi amor es leal. No es convencional ni es un amor que puedo adaptar según me vengan las circunstancias. Te amo de todo corazón. Y luego el amor al prójimo. Si no empieza tu amor por amor a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el amor al prójimo. Y también ese amor no hace daño al prójimo, ni habla mal, ni lo matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio en tu vida, no mentirás, no dirás falso testimonio y por supuesto no codiciarás las cosas del otro, la esposa del otro, la vida del otro. Tú pon tus ojos en Cristo. Y ese amor es el que Dios quiere que en la ley nos mostró el Señor. Y lo dijo así. En Marcos capítulo número 12, versículo 30, dice el Señor Jesucristo, Marcos 12, 30. Dice así la palabra de Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo, y con toda tu alma, todo, y con toda tu mente, toda, y con todas tus fuerzas, toda. Uy, 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 ¿qué me queda a mí, Señor? ¿Sabes lo que te queda? Yo es lo que tú necesitas. Dios es lo único que tú necesitas. El Señor es lo único. ¿Es el Señor tu fuerza? Entonces tienes toda la fuerza. ¿Es el Señor tu mente? Y piensas todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Entonces tu mente es del Señor. Es del Señor toda tu alma y toda tu vida. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas a ti mismo? Si le has dado todo a Dios, entonces Dios está morando en ti, entonces tú no puedes amar a tu prójimo si no es como Dios le ama. Al final me encuentro que estoy en Dios, vivo en Dios, Dios vive en mí y al final me doy cuenta de que el amor de Dios es una característica de mi vida. ¿Es así en tu vida? Juan nos enseña que amar a Dios es amar al Hijo de Dios. Y nos enseña también que amar al Hijo de Dios es amar a los hermanos. Y nos enseña también que ese amar a los hermanos lo mostramos por amar los mandamientos de Dios. Nos dice en el versículo el final del 2, y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, dice el versículo, pues este es el amor a Dios. ¿Sabes qué es el amor a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Esa es la característica de tu vida. Amar a Dios es obedecer a Dios. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? Mira cuánto obedeces a Dios en tu vida.
Yo le amo con todo mi corazón. ¿Le obedeces? La palabra de Dios es regla de fe y práctica, es autoridad en tu vida. Tal como vas conociendo la palabra de Dios, vas deseando que esa palabra de Dios sea realidad en tu vida. Lee su voluntad para tu vida y exprésala en tu vida, vívela en tu vida. Mira la respuesta a la palabra de Dios en tu vida. Amar a Dios es obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, mientras estaba en esta tierra, lo mencionó en varias ocasiones. En Juan, capítulo número 14, versículo 15, nos dice Él, hablando a los discípulos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, ¿no vas con medias tintas tan nítidas? Sí, muy claro. Si me amáis, ¿quieres demostrar que me amas? Obedéceme, guarda mis mandamientos. En el capítulo 15, versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Recuerda, no es otro hombre más, es el único hombre con mayúscula. No es un rey cualquiera, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Él es siempre bueno, siempre perfecto y sus mandamientos son los mejores para nuestra vida. No está mandándote algo que dices, bueno, es que a ver cómo sale. No, es lo mejor para tu vida. Es el creador de tu vida y sabe perfectamente lo que necesita nuestra vida. Así que, ¿quieres ser amigo de Dios? Entonces, haz lo que Jesús te manda. Dice en el capítulo 15, versículo número 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sigue el ejemplo de Jesucristo. Él ha sido un hijo que ha amado a su Padre y el Padre ha amado a su Hijo. Y el amor ha sido perfecto en su relación. Y siempre ha vivido y ha deseado para hacer la voluntad del Padre. Obedecer a Dios es la clave para una vida de verdadero amor que se manifiesta en nuestras vidas. Amar como el Hijo amó. Ese es el estándar para nuestra vida. Ama a Dios como Jesús amó a su Padre. Así que si dices que amas a Dios, obedece su palabra. Yo amo al Señor. La palabra de Dios dice, sed santos como yo soy santo. ¿Te apartas del pecado? ¿Te apartas de aquellas cosas corruptas? ¿Te quedas viendo la tele cuando hay inmoralidad? Ese no es santidad. ¿Te buscas en el ordenador, en internet, aquellas cosas que desagradan al Señor? Apártalas pronto, ya, de tu vista y de tu corazón. No llenes tu mente con aquellas cosas perversas de este mundo. Cuando el lenguaje mundano inclusivista se quiere meter en tu mente, ¿qué dice la palabra de Dios? Hombre y mujer los hizo Dios. Es que la suciedad, hermano, la suciedad de la sociedad está intentando meterse en nuestra mente y en nuestro corazón. Lávate con el agua preciosa y perfecta y cristalina de la palabra de Dios, que sea ella la que lave tu mente y tu corazón. No permitas que la suciedad de la sociedad. Sed testigos, nos dice el Señor Jesucristo en su palabra. Señor, yo te amo. Entonces, quiero obedecerte. Sé testigo de mí. Da testimonio de mí. Y me seréis testigos en Alicante, en toda la región valenciana, en España y hasta en lo último del mundo. Así nos manda el Señor.
Así mandó a aquellos primeros discípulos y da las gracias que ellos cumplieron y tú y yo hemos recibido el Evangelio. Gracias a la fidelidad de otros cristianos que entregaron sus vidas para que el Evangelio corriera y llegara hasta nosotros. ¿Por qué? Porque amaron a Dios, que obedecieron el mandato de Dios. Nos dice la palabra de Dios que seamos fieles, que no nos apartemos de la fe, que perseveremos en ella y que no dejemos de estar obedeciendo su palabra. Perdona a tus hermanos, es un mandato del Señor en su palabra. Perdona. ¿Te han ofendido? Perdona como Cristo te perdonó a ti. Perdona como Cristo perdona. ¿Te han llegado a clavar en una cruz? ¿Te han llegado a meter unos clavos en los pies? ¿Te han llegado a poner una corona de espinas? ¿Te han llegado a traspasar el costado con una lanza? Pues el amor de Dios se manifestó de tal manera, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta ese punto nos dice la palabra de Dios, si de verdad el amor de Dios fluye en vosotros, mostrar el amor como Cristo lo mostró, perdonando a aquellos que nos ofenden. No dejes de congregarte. La palabra de Dios nos insta en Hebreos 10:25, no dejando de congregaros, porque esto es un mandato que edifica la vida y el cuerpo de Cristo lo fortalece, la iglesia. Y qué bueno es que seamos fieles. Obedece al Señor en los mandatos del Señor. ¿No dijo el Señor que tras la conversión debes de dar testimonio bautizándote? Haz más al Señor, obedece el mandato del Señor, bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y ten comunión con el Señor y con el cuerpo de Cristo, tomando la cena del Señor, con el Señor y con los hermanos. Amo al Señor, pero no obedezco al Señor. Y el Señor dice, no es así de palabra. ¿Habéis visto el esposo que pasa el día trabajando y cuando termina, bueno, trabaja lo que puede y lo que tiene ganas, y cuando termina se busca un bar para meter el dinero en la máquina tragaperras, beberse todo lo que puede, irse de juerga y llega a medianoche y dice, familia, os amo mucho. Y uno dice, ya, has pasado la vida por ahí, de boca dices una cosa, pero de vida haces otra. Pero cuando un padre se levanta bien temprano, trabaja horas fuertes y está guardando el dinero para poder proveer para la familia, para que la casa vaya hacia adelante, y llega y dice que llegue pronto antes de que se acuesten mis niños, que tengo que leerle un cuento, una historia antes de que se duerman para que pueda estar con ellos, y luego guardo un tiempo especial para estar con la mujer y poder tener un tiempo de charlar y de hablar de corazón a corazón. Aunque no lo diga, sus hechos hablan de que de verdad ama a su familia, ama a sus hijos y ama a su esposa. Hermanos, que nuestro amor sea demostrado de hecho y de en verdad. Ahí lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La gracia de Dios ha sido manifestada no solo en palabras, en hechos del Señor Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí. Y el Señor dice, ahora tú muestra esa gracia con hechos y en verdad a mi pueblo, a mí mismo y al mundo que nos rodea. Qué bendición tan grande todo esto. Ahora nos sigue diciendo el versículo número 4. El final del 3 dice, sus mandamientos no son gravosos. Ese papá que ha pasado el día y sabes, aunque ha tenido que trabajar duro, cuando llega a casa no le pesa. Todavía he visto algunos ejemplos de algunos de mis seres queridos que tengo cerca, cómo llegan a casa y el nene tiene, después de todo el día de trabajo, tiene el pañal lleno de caquita.
y se pone el papá y le cambia el pañal todavía. Y no le pesa, porque los ama, porque los quiere. Prepárame el biberón que yo se lo daré antes de que se vaya a dormir. Y es bonito ver cómo ese amor de padre el Señor nos lo muestra diariamente a cada uno de nosotros. Y debemos de corresponder, porque recuerda esto, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Así es el amor de nuestro Señor. Así que Dios quiere que amemos de corazón. Y al Señor, se nos va el tiempo. Versículo número 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué bendición tan grande tenemos cuando estamos confiando en el Señor Jesús y estamos viendo la obra de Dios en nuestras vidas. Todo el que es la primera cosa importante para tener victoria es haber nacido de Dios. Si has nacido de Dios, ahora Dios opera en tu vida y Él quiere que tú le sirvas y le honres a Él. Nosotros vencemos y la victoria es segura porque Cristo ha vencido. Él ha sido el vencedor. Nos dice en Romanos capítulo 8, versículo número 37, nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te das cuenta cómo obra nuestro Señor Jesucristo? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido el diablo y ha dado la victoria al Padre. Y ahora todo aquel que es engendrado por el Padre es vencedor en Jesucristo. Y tú y yo tenemos la victoria en el Señor. Debemos de vencer al mundo en nuestro corazón. ¿De quién es tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué son las luchas que hay en tu corazón? ¿Cómo vences al mundo en tu corazón? Nos dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Yo amo a Dios, pero recuerda, Dios no comparte corazones. Cristo no mora con Belial en tu corazón, ni mora el pecado con la verdad en el corazón. Cristo tiene que ser el único que reina y que vive en tu corazón. Y tú dices, pero es que las cosas del mundo, es que el Netflix, el Internet me ocupa tanto tiempo que no tengo tiempo para leer, ni para ver, estudiar, ni para orar la palabra de Dios. Y el Señor dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios es amor. Obedece al Señor para mostrarle tu amor, porque Él debe ser el único amor que hay verdaderamente en tu corazón. La pareja estaba junta y le dice la esposa, la novia al novio, ¿a quién amas más que a mí en esta vida? Y él dijo, amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Y tú? ¿A quién amas más que a mí en esta vida? Y ella dijo, yo amo al Señor sobre todas las cosas. Entonces dijeron, ahora sabemos que nos amamos de verdad. Porque el amor de Dios nunca se va a destruir, nunca va a dejar de ser.
El amor de Dios siempre es lo mejor. Y cuando nosotros estemos en el amor de Dios, nuestro amor será más genuino, más verdadero y más fuerte en el Señor Jesucristo. Así es nuestra relación con nuestro Señor. No dejes que el mundo se meta en tu corazón y en tu mente. Vences al mundo cuando los ataques de Satanás, es que él está lanzando dardos contra ti, tú los vences porque llevas el escudo de la fe. No podrás vencer al mundo si no tomas la armadura de Dios. Y estás confiando plenamente y únicamente en Dios, en su palabra y en todo lo que Él te da para que seas más que vencedor, más que nadie, mucho más, porque es Cristo el vencedor. La palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es Filipenses 4:13, qué bendición tan grande que tenemos en Él. Y Proverbios 18:10, y con esto termino, Proverbios 18:10 nos dice la palabra de Dios, un texto precioso, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Él es nuestra torre fuerte de victoria, que nada ni nadie le podrá vencer. Él ha vencido. Nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú tienes la salvación de Jesucristo, ya has vencido, ya eres más que vencedor. Pero es que en la vida veo muchos traspiés, pero al final la victoria es segura. Es como el partido que se está jugando y se ha sido grabado y lo ves repetido, diferido. Y tú estás ahí y se te acerca el compañero y dice, España gana 4-3, el final. Ah, ya, vale. Y estás viéndolo y dices, bueno, me lo ha chafado un poco, pero y estás con los compañeros ahí viéndolo y todo está... y llega, ¡brum! España pierde 3-0. Y quedan 10 minutos. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Pero tú dices, no pasa nada, tranquilo. Ya sabes que va a ganar 4-3. Y lo voy a poner más difícil. Y quedan 5 minutos. Y dices, ¿pero qué va a pasar? Y todos están comiéndose las uñas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, tranquilo, no te preocupes, todavía queda tiempo. ¿No es posible? Y va, faltan 4 minutos, España, un gol. Faltan 3 minutos, España, otro gol. Faltan 2 minutos, España, otro gol. Falta 1 minuto, España, 4. ¿Cómo puede ser? Yo sabía que iba a ganar. Ya lo sabía. Hermano, Cristo ha vencido. Y aunque creas que el diablo puede intentar más de una vez hacerte caer, recuerda, 7 veces cae el justo y 7 veces viene el Señor y lo levanta. Pídele perdón, arrepiéntete y Él te levanta. Confía en el Señor. Y aunque tus fuerzas parezcan pocas, tú confía en el Señor, que Él da fuerzas cual águila y levantarás vuelo y estarás con el Señor victorioso para siempre con Él. No tienes nada que temer. Y lo hemos visto a través de la historia. Vemos a Moisés que trae su vara que se convierte en serpiente y vienen los sirvientes de Faraón y traen 2 serpientes que las echan ahí. ¿Y qué hace? Parece más débil, pero la serpiente de Moisés se come a las otras 2. Vemos ahí el mismo diablo luchar contra el Señor y el Señor parece débil, parece que no tiene fuerzas para vencer y parece que está a punto de ser vencido y es clavado en la cruz. Pero la herida que el Señor Jesús recibió es en el calcañar, en el talón. Pero la herida de la serpiente, el Señor Jesús le cortó la cabeza. Como David hizo con Goliat. Con su misma espada, o él vino sin espada, pero con su misma espada le venció. Como el mismo Daniel que fue echado en el foso de los leones, él fue sacado y aquellos que le echaron
fueron ellos y perecieron en el mismo foso de los leones. Así es nuestro Dios, que parece que, pero si lees en Apocalipsis, es el libro de los vencedores, el libro de victoria. Y vemos la batalla final y nuestro Señor, el vencedor. ¿Estás con el Señor? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás amándole a Él? ¿Estás volcando tu vida en la del Señor Jesucristo? ¿Estás siguiéndole? Entonces, harás de corazón la obediencia al Señor. Y sus mandamientos no son gravosos. Es un deleite. Así lo dice la palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, que tanto habla de la palabra de Dios, versículo 174, un versículo precioso que nos habla de la salvación y del deleite que era para el rey David confiar plenamente en el Señor. Dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Tus mandamientos no son gravosos, Señor. Es una delicia obedecerte y andar en tus caminos. Tropiezo y te pido perdón y me arrepiento. Y yo sé que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado, pero te quiero y sigo viviendo en tu amor. Y te quiero devolver tu amor a ti, amando al pueblo de Dios y sirviendo a ti y al pueblo de Dios. Vamos al Señor en oración.